Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el comentario del examen de selectividad de geografía para Andalucía del 2026 y como podéis ver tenemos aquí el examen y al lado es el comentario que he realizado y que os dejaré en un enlace en el vídeo. Os lo dejaré en PDF por si alguien quiere descargarlo y, o quiere hacer algún comentario concreto de ello. Bueno, en el examen, como vemos ejercicios competenciales uno y 2, ejercicios prácticos también uno y 2 a elegir y por último, el último ejercicio también doble sobre definiciones en el cual vienen dos paquetes de ejercicios y se debe elegir uno. Pues bueno, eh, vamos a entrar ya con ello. En el primero vemos que corresponde a un mapa en el cual se puede ver las demarcaciones hidrográficas de España y nos piden que digamos 5 ríos de norte a sur que aparecen en el mapa. Entonces, bueno, pues que aparecen en el mapa en el Atlántico, ríos españoles como el Ulla, Tinto, Odiel, Barbate, Guadalete, por ejemplo, que son los menores, pero bueno, en principio he respondido Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, que es lo más sencillo y que obviamente, pues bueno, es fácil, ¿de acuerdo? La segunda pregunta nos dice, cuando se afirma que en los archipiélagos españoles no existen auténticos ríos, ¿qué se está queriendo expresar con esa idea? ¿Y qué características geográficas puede explicar que no haya cursos fluviales permanentes como los que encontramos en la península ibérica? Hombre, lo primero es la extensión, obviamente. Las islas son pequeñas y los relieves que hay en ella pues no favorecen, además de su situación geográfica, el clima que tienen y que obviamente eso influye. Pero bueno, en principio tenemos que definir río como una corriente continua de agua a lo largo del año. Si hoy en día es cierto también que debido a las represas en cabeceras de los ríos y demás, muchos de ellos pueden tener un estiaje marcado en verano por la retención de ese agua, pero en principio, pues obviamente es un cauce que va con agua todo el año. El arroyo es aquel que no lleva agua todo el año, ¿de acuerdo? Que solo la poseen temporalmente. Entonces, pues bueno, los ríos insulares por los estiajes prolongados, porque no tienen afluentes, no hay incorporaciones de desagües de otros ríos o el deshielo, por ejemplo, y donde lo hay, muchas veces las aguas se filtran y no salen en el cauce, con lo cual obviamente no podemos hablar de que sean ríos verdaderos. Entonces, no hay constancia de la afluencia del agua constante. Es por ello que no se les considera. ¿De acuerdo? Indique el número y el nombre de las demarcaciones hidrográficas insulares. Bueno, insulares está la demarcación hidrográfica de las Baleares y la de las Canarias. Pero la de las Canarias a su vez se divide en 7 demarcaciones. La de las Baleares abarca todo el archipiélago, ¿de acuerdo? Aunque estén separadas, es la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares, pero las Islas Canarias, cada una de las islas tiene su propia demarcación hidrográfica, por lo tanto son 7. La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que está controlado obviamente eh, por, por el gobierno autonómico de Canarias, pero a su vez cada cabildo, cada gobierno de la isla, gestiona los recursos hídricos que tiene. En total, por lo tanto, serían 8 demarcaciones. Y expliqué los factores condicionantes de la red hidrográfica española. Bueno, los factores condicionantes son geográficos y humanos. Los geográficos, puramente geográficos, el clima, que es el que más influye, obviamente, y el relieve, que es el que va a marcarnos, obviamente, hacia dónde eh, caen los ríos y va a marcar, obviamente, las demarcaciones hidrográficas y las vertientes.
Pero hay más: suelo y litología, la existencia de vegetación y por último obviamente los factores humanos que influyen, y lo vamos a ver al final. El clima obviamente, pues bueno, si no hay escorrentía de aguas, entonces no podemos hablar de que haya una red hidrográfica, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el clima va a influir en el caudal. La distribución estacional, obviamente, va a influir en el régimen fluvial, en las crecidas, en los estiajes, ¿de acuerdo? Y eso, obviamente, pues bueno, nos va a permitir que esa red sea más o menos abundante. El relieve, además, condiciona el curso del agua, de manera que la topografía es responsable tanto de la pendiente de los ríos, la velocidad de las aguas, la fuerza erosiva y la potencialidad que tienen para producir energía, por ejemplo, que nos puede interesar en un momento dado, e influye también en el clima, pues por la altura y la abundancia de precipitaciones que nos encontremos. También el que esté expuesto a la ladera al barlovento o sotavento, también obviamente influye en la aparición de una red más densa o menos densa hidrográfica. El suelo y la litología influye por el grado de permeabilidad. Entonces, pues bueno, las arcillas no interfieren en el discurrir de las aguas, mientras que un sustrato permeable, pues como el calizo, por ejemplo, absorbe el agua, la absorbe cuanto más afluencia hay y después cuanto menos hay va soltando el agua. Digamos, es una roca que permite regular la cantidad de agua y obviamente genera muchos acuíferos, lo cual es muy interesante. ¿De acuerdo? Y regula el caudal, eso es también muy interesante. En los meses de sequía suelta agua, con lo cual, pues obviamente el cauce siempre se ve con agua, más o menos, pero se ve. La vegetación también, pues, bueno, evita el desplazamiento rápido del agua por las laderas y ralentiza el proceso de incorporación del agua a los cauces, con lo cual pues frena las crecidas violentas y también regula esa cantidad de agua de manera que obviamente es uno de esos intereses de los naturalistas como protección medioambiental, ¿vale? Y regulación de caudal. Además de frenar la evaporación, que es muy fuerte, ¿eh? La evapotranspiración por insolación. En cuanto a los factores humanos, pues bueno, influyen. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de alterar la red hidrográfica, podemos frenar las inundaciones y los efectos de las crecidas, necesitamos agua para el consumo humano y las actividades económicas, con lo cual obviamente se crean represas y eso influye en la red hidrográfica, en el cauce de los ríos, se crean embalses, presas de contención, acequias, trasvases, ¿de acuerdo? Independientemente de que el caudal, pues obviamente sea mayor o menor. Alteramos también el régimen de los ríos, porque obviamente no fluyen conforme a las secuencias marcadas por la naturaleza, sino por nuestro interés. Es una forma de domesticación. Entonces, obviamente, estos son los factores que condicionan, obviamente, la red hidrográfica española. Se puede concretar más, pues bueno, comentando los nombres de los relieves, si queremos, pues los Pirineos, Cordillera Cantábrica, el Sistema Central, el Ibérico, las Béticas, Sierra Morena y los Montes de Toledo, por si queremos especificar cómo influye cada uno de estos relieves, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, la cordillera costera catalana. Y después puntualmente, pues bueno, elevaciones como las del Teide o la Sierra de Tramontana en, en, el, en el oeste, noroeste de, de Mallorca. Con esto pasamos a la segunda pregunta, en el cual se nos muestra un mapa de la red de autopistas y autovías libres y de peaje del 2015 y nos pide que representemos algunas de las provincias españolas y sus capitales, desde el oeste hacia el este. En este caso solo nos aparecen estas cinco,
que son las que también vemos obviamente en la comunidad autónoma andaluza, pero no nos comenta nada más que digamos estas provincias. Pues bueno, aquí tenemos La Coruña con capital en La Coruña, Asturias con capital en Oviedo, Cantabria con capital en Santander, Vizcaya con capital en Bilbao y Guipúzcoa con capital en San Sebastián. No nos pide más, así que pasamos a la siguiente pregunta. Nos pide que digamos 4 trazados de la red radial de carreteras española. Pues bueno, pues por ejemplo la Nacional 1 Madrid-Burgos-Irún, la Nacional 2 Madrid-Zaragoza-Gerona-La Junquera, que es la que conecta con Francia, la Nacional 4 de Madrid a Cádiz, que pasa por Sevilla, y la Nacional 6 de Madrid a La Coruña, por ejemplo. Entonces, como no nos pide más, saltamos directamente al origen de la red de carreteras españolas y el papel que jugó Sevilla en esta, ¿vale? Bueno, en principio es radial, 6 carreteras principales, Nacional 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que después va a conformar las autovías. Y es radial con centro en Madrid y pues bueno, cubre unos 165.000 kilómetros. En el 18 empezaron a desarrollarse estas primeras actividades industriales y los Borbones se vieron obligados a atender el transporte y lo hicieron desde la concepción del Estado centralista, que lo era tanto político como administrativo y económico. Entonces, pues bueno, de ahí viene obviamente el actual mapa de carreteras españoles. 6 carreteras unirían Madrid con los principales puertos del litoral, más una carretera que iría paralela a la frontera con Portugal y otra que recorrería el Mediterráneo. Esa es la idea. Históricamente el trazado dependía de itinerarios que conectaban Sevilla con la meseta a través de la Vía de la Plata. El Plan General de Carreteras de 1883 impulsó definitivamente el enlace de la capital hispalense con Madrid y Cádiz y va a sentar las bases de la moderna red nacional. A partir de ahí, obviamente, todos los demás. Y con esto pasamos a las prácticas, a los ejercicios prácticos 1 y 2, el 3.1 y el 3.2, en el que podemos ver, pues bueno, aquí un climograma y aquí una pirámide de población, en este caso de Zamora, a 1 de enero del 2025. Aquí solamente tenemos las coordenadas, con lo cual podemos avanzar más o menos donde se sitúa, 40 grados norte, 2 grados oeste aproximadamente y a unos 949, bueno, a 949 metros de altitud. Los datos corresponden a los 30 años de análisis del 1981 a 2010. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver, pues bueno, vamos a analizar los elementos termopluviométricos representados para indicar de qué tipo de clima se trata y la latitud de la estación meteorológica. Bueno, pues analizamos obviamente la temperatura media, que es de 13 grados, son temperaturas frescas, donde se pueden dar estas temperaturas, estas medias, pues obviamente en algunas zonas elevadas de la meseta norte y también de la meseta sur, y también de la costa cantábrica, por ejemplo, tiene una temperatura que se puede acercar. Pero la amplitud térmica anual de 19 grados nos la sitúa en el interior. La costa tiene una amplitud térmica mucho más bajita, en el Cantábrico pues con 10 graditos o menos incluso, y 20, que es casi 20, que es el doble, obviamente, pues bueno, nos está indicando que es un clima de interior. Las máximas se dan en verano con unos 24 grados y las mínimas en enero con 5,5, con lo cual lo que estamos viendo son las características de un clima mediterráneo. Ya vamos a ver las características. El hecho de que baje de 10 grados, perdón, que baje que tenga 5 grados aproximadamente, eh, en 5 grados, 4,5 en enero. He puesto aquí 5,5, pero posiblemente sea 5 o 4.
Es un poquito, 4,5 grados. En enero, pues lo hacen obviamente enfocar que es un clima frío, pero no nos tenemos que olvidar de la altitud, ¿de acuerdo? Es por ello también. Las precipitaciones tiene dos máximos, uno en otoño, concretamente en octubre, y otro en primavera, en abril. Son dos máximos muy destacados. Se suelen dar en el interior de la península, en la fachada oeste de los relieves o norte, por ejemplo. Lo podemos encontrar al norte de Sierra Morena o pegado a Sierra Morena, donde encajan las nubes que vienen del Atlántico, lo mismo que obviamente en octubre, que es tradicionalmente el mes que más llueve, octubre, noviembre, en otoño, cuando más llueve en la península. Entonces, estos dos máximos ya nos indica obviamente un clima más bien de interior, porque en la costa mediterránea las lluvias de primavera suelen ser menores, ¿de acuerdo? El total anual no es muy alto, son 502 milímetros, con lo cual obviamente, pues bueno, es un clima subhúmedo, porque según el índice de Martón, las precipitaciones total anuales dividido entre la temperatura media anual más 10, pues nos da un valor que nos da 21 con algo, que es obviamente entre 21 y 22, que es un índice que llega entre 20 y 30, que según esta fórmula obviamente nos habla de un clima subhúmedo o semihúmedo. También la elevada altitud influye, condiciona la media de temperaturas y obviamente facilita que las precipitaciones sean un poquito más elevadas. ¿Dónde lo podríamos situar? Pues estos 20 grados más o menos suele situarse en la zona del sistema ibérico, que influye sobre todo, que se da sobre todo en lo que podemos decir desde Jaén y las últimas estribaciones de las béticas, del subbético, hacia arriba, hacia el ibérico, toda esa zona, sobre todo de lo que es Castilla-La Mancha y ese norte de Andalucía, es donde se suelen dar pues, estas amplitudes térmicas tan elevadas. Además, podemos destacar que obviamente llegan los frentes, las borrascas desde el Atlántico. ¿Cuál es su latitud? Pues la latitud es 40 grados norte y la longitud 2,8 oeste. ¿De acuerdo? Aquí he puesto 8, pero es 2 grados oeste. ¿Cuáles son los factores climáticos que influyen en este clima y dónde se puede dar? ¿En qué zonas? Pues bueno, la latitud, cuanto más al sur el clima será más templado, la situación, la lejanía del mar, no hay influencia marina, por lo tanto estamos hablando de que la existencia de relieves montañosos se puede decir que a esta altitud se sitúa en el interior del país, tanto en zonas altas de la meseta como zonas altas del Ibérico. El relieve, obviamente, y la disposición y orientación también va a influir. Y según la altitud, pues bueno, tenemos que saber que la temperatura desciende 0,56 grados por cada 100 metros y obviamente pues eso facilita la condensación y la precipitación. Y también al descender la ladera se suele calentar con 1 grado por encima y hasta que una vez que ha perdido la humedad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el gradiente adiabático. Por disposición también no entra esa masa de aire del este, mientras que la del oeste sí, y que es de donde proceden estas lluvias que marcamos aquí, ¿vale? El invierno es menor, ¿de acuerdo? Pero la primavera y el otoño se destaca. Bueno, tenemos que destacar también que la solana y la umbría influye, ¿de acuerdo? Y el barlovento y el sotavento. Todo esto obviamente va a favorecer que haya más precipitaciones o menos. ¿Dónde podemos encontrarlo? En el interior del país. En el Ibérico, en parte de las Béticas, en el sistema central
y en la meseta norte. Aunque obviamente nos vamos a encontrar en la meseta norte pues una amplitud térmica menor, pero bueno, esta es la típica zona de un clima continentalizado de interior, además influido por la altitud. El segundo, el segundo ejercicio es una gráfica que corresponde a una pirámide demográfica con una distribución de edad y sexo de la provincia de Zamora en el año 2025 a 1 de enero de 2025. Es regresiva porque está mucho más abultada como vemos en la edad adulta y se va estrechando hasta quedarse obviamente con una base mucho más pequeña que el resto, lo que nos indica que se ha reducido la población muchísimo, la población menor de 15 años, no llega ni al 10%. Creciendo la adulta, que obviamente pues se destaca la población de 60 a 64 años, que es la mayor, que si quitamos 64 años a 2025, nos vamos a los años 60, que es precisamente estos años, los años 60 y 70, que son los del baby boom y por lo tanto los de mayor crecimiento poblacional del país. Podría estar más regulado si tuviera más población joven, pero ¿por qué no la tienen? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante. El centro de entre 30 y 64 años está mucho más engrosado, ¿de acuerdo? Desde aquí, esto se va ensanchando aquí, pero sobre todo es esta población, como vemos, estas edades, el mayor volumen de población, porque es obviamente cuando nació más gente, hace 65 años aproximadamente. La cúspide está ensanchada y envejecida, pues una esperanza de vida mayor, sobre todo, además, la población de mujeres, que como vemos está a la derecha del gráfico. ¿De acuerdo? En algunos casos superan el 25% del total de vecinos, lo cual es bastante importante. ¿De acuerdo? Hay una despoblación sostenida. La provincia de Zamora lidera las tasas de pérdida de población a nivel nacional. Se agrava por el saldo vegetativo negativo. O sea, no nace población, mueren más de los que nacen. Y la inmigración de los jóvenes hacia las grandes urbes, obviamente, va generando que haya una retroalimentación negativa, obviamente, en cuanto a la demografía. Además, la feminización de la vejez, o sea, hay una mayor esperanza de vida en las mujeres, esto es tradicional, de acuerdo, lo cual hay una proporción aún mayor de mujeres en edades, en edades ya ancianas, o sea, entendido como mayores de 65 años, ¿vale? Los rasgos son extremos, o sea, se marca una forma de bulbo muy marcada, con una base estrechísima, entre otras cosas porque lidera Zamora la pérdida de población y el envejecimiento. Hay cambios sociales, hay problemas económicos que han influido dramáticamente, el éxodo juvenil, el éxodo rural y la inmigración, que vendría a suplir en cierta manera esta población que desaparece, pues no va, es insuficiente, con lo cual obviamente se deja notar a la provincia de una manera además muy gráfica, como obviamente pues, a medida que esta población vaya envejeciendo más y vaya muriendo, no hay reemplazo, con todos los problemas que se agravan obviamente y que condicionan el tener una población mayor muy abundante eh, fuera de la etapa productiva y que además consumen los recursos pues, sanitarios, sociales, etcétera, de esta provincia. Y por último nos vamos a los ejercicios de definición, en donde podemos ver, pues bueno, el cambio, el primer grupo, cambio estable y duradero en las características climáticas, eh, en periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años, cambios de orden natural, ¿de acuerdo? Aunque hoy en día están asociados con el impacto humano sobre el planeta, es
cambio climático. Terreno bajo y pantanoso que es invadido recurrentemente por las aguas del mar a través de las mareas o por la de los ríos en sus crecidas es marisma. Cada uno de los dos momentos del año en los que el Sol se sitúa en el plano del ecuador terrestre y en los que los días son iguales a las noches se denomina equinoccio. El desplazamiento masivo de la población residente en el medio rural hacia las ciudades es el éxodo rural. Y por último, el conjunto de ciudades independientes que crecen especialmente y se unen formando un continuo urbano, porque se unen sus periferias, es una conurbación. En el ejercicio 4.2, la relación que existe entre la representación reducida de una distancia sobre un mapa y su tamaño real es la escala, o la escala sobre un mapa. Relativo a especies vegetales o animales que son propias y exclusivas de un determinado ámbito geográfico, son endemismos. Terreno elevado y llano, ligeramente inclinado de gran extensión es meseta. Tipo de explotación agrosilvopastoril propia de la zona mediterránea y del sur de España, y yo diría que el suroeste, en la que se combinan actividades agrícolas, ganaderas y forestales en zonas ahuecadas de bosque mediterráneo, dando lugar a un paisaje cultural creado y mantenido por la población local, es la dehesa. Y por último, compañías mayoristas que integran todas las fases del negocio turístico son los turoperadores. Y con esto, pues hemos terminado el examen de selectividad. Espero que os haya quedado más o menos claro y que podáis llegar a vuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Sin más, y si tenéis alguna duda, pues ahí podéis directamente escribirme y comentarme lo que queráis.